Aburrirse esta semana en los mercados financieros va a ser prácticamente imposible. Aburrirse en el euro dólar, en el oro, casi imposible. Y aburrirse en el Bitcoin, totalmente descartado. ¿Por qué? Porque hemos tenido noticias este fin de semana desde la Casa Blanca. Hoy Donald Trump ha dicho públicamente que va a tener una propuesta de inversión en tan solo unas pocas horas. Y eso con uno de los calendarios económicos más abultados en este último mes de este primer trimestre del año 2025. ¿Queréis saber lo que va a ocurrir? Pues bueno, este es vuestro vídeo. Ya sabéis, como siempre, bienvenidos a Invertir en Valor, el mejor canal de trading en español. Así que ya sabéis, podéis dejar un like, un comentario, seguirme en todas mis redes, que las tenéis en la descripción de este vídeo. Y dicho esto, comenzamos. Bien, voy a empezar hablando por lo primero que ha ocurrido. Y esto no ocurrió esta mañana o ha ocurrido hace unas pocas horas. Esto ocurrió el mismo domingo. Este domingo Donald Trump pues dijo que iba a crear una reserva de criptomonedas, de criptoactivos, incluyendo ADA, incluyendo Ripple, incluyendo Ethereum, incluyendo Bitcoin, en fin, las grandes criptomonedas. Y eso provocó un gran movimiento al alza, que luego lo analizaremos y luego veremos qué hay de verdad en todo ello. Pero que os deis cuenta que ahora mismo, como ya os venía diciendo desde hace mucho tiempo, el tener noticias que impulsen el mercado cripto, sin duda alguna, da muy buenos resultados. En la falta de ellas, acaban aniquilando, como vimos, completamente al Bitcoin y al resto de criptomonedas. Pasamos de 107.000 a poco más de 80 y pico mil dólares por cada criptomoneda, en este caso por cada Bitcoin, precisamente por el aburrimiento que estaban teniendo la mayoría de inversores y por haber otras opciones mucho más interesantes. Pero ¿qué está pasando con el euro dólar? ¿Por qué el euro dólar se nos ha disparado hoy prácticamente hasta el 1,50? Ya comentaba que esto podía ocurrir en el directo de ayer domingo y dicho y hecho. Y esto ha ocurrido no solamente por la parte fundamental que, como bien conoceréis, ocurre desde el punto de vista de Ucrania, del conflicto, de que se haya aprobado o se haya planteado 800.000 millones de euros para mejorar la defensa de la Unión Europea. Por lo tanto, ya sabéis que al final lo único que respalda el fiat son las armas. ¿Qué respalda el dólar? Volvemos a lo mismo siempre, el ejército americano. Pues bueno, puede que el euro tenga un buen respaldo, pero eso no es noticia suficiente, porque del dicho al hecho siempre hay mucha distancia y más tratándose de la Unión Europea. En este caso, ¿qué ha ocurrido esta mañana? Pues sorpresa, sorpresa. Hemos tenido un PMI manufacturero de Alemania bastante decente, subía unas décimas, aún así sigue en contracción, pero venía la madre de todas las noticias de esta semana para el euro. Teníamos el IPC en la zona euro. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa una cosa muy, muy, muy evidente, que si el IPC se disparaba, el Banco Central Europeo puede y solamente puede que no quiera bajar los tipos de interés o los tendrá que justificar esa bajada desde un punto de vista pues totalmente distinto al que estamos acostumbrados. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que el IPC, lejos de caer hasta el 2,3, subía una décima. 2,3 era la previsión, 2,4 es lo que ha salido. Claro, automáticamente la gente ha descartado bajadas agresivas del euro, ha descartado incluso bajadas de tipos de interés esta misma semana, por lo tanto se ha provocado un revuelo y eso al final, ¿a quién favorece? Favorece al euro. ¿Por qué? Porque no bajar los tipos de interés, como siempre os digo, favorece esas expectativas de que el euro siga al alza. Todo eso es lo que tenemos en la vela del día de hoy. Pero claro, esta vela es susceptible de cambiar y me diréis, ¿por qué? Bueno, pues porque el miércoles, aunque es cierto que nos centramos solamente en noticias del dólar y tenemos cambio del empleo en agrícola, PMI de servicios, que por cierto en Estados Unidos pasarían de términos positivos a términos negativos, mucho ojo con eso, y el PMI manufacturero subiendo, por lo tanto, bueno, al final el PMI general se acaba compensando en Estados Unidos, y eso puede significar un buen dato para el dólar. ¿Qué es lo que ocurre el jueves? Sorpresa, sorpresa. Tenemos decisión de tipos de interés de la Unión Europea, que van a bajar los tipos 25 puntos básicos. Y sí, esto pues parece que iba a ocurrir y de hecho es una realidad. Ha ocurrido y va a ocurrir probablemente el jueves. No penséis que por una inflación más alta en Europa de tan solo una décima se va a descartar lo que ya lleva diciendo el Banco Central Europeo que iba a hacer este primer trimestre, bajar los tipos de interés. Pero también os adelanto una cosa, ese aumento de la inflación puede que haga que descarte el Banco Central Europeo bajar otra vez los tipos de aquí a junio. Por lo tanto, cuidado que ahí es donde están las expectativas de esa subida del euro. Tendremos que ver el discurso de la presidenta del Banco Central Europeo, cómo justifica la Junta de Gobierno del Banco Central Europeo esa bajada de tipos de interés y por lo tanto veremos, porque si vuelven a decir lo mismo de siempre de haremos lo que venga
cuando tengamos datos, pues hombre, obviamente si los datos están ahí, los datos los hemos tenido hoy y por lo tanto seguimos con la misma historia, muy probablemente todo lo que ha ganado el euro hoy lo pierda el jueves. Por lo tanto, habrá que estar muy atentos. De cara al jueves, pues os indico que puede haber una ligera lateralización, porque mañana martes no tenemos ninguna noticia. El miércoles simplemente tenemos noticias del dólar que, bueno, pueden hacer un movimiento, pero ligeramente, ¿no? Por lo tanto, no esperéis mucho más. Y luego, si esto fuera poco, pues tenemos el viernes. ¿Y el viernes qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos el viernes es la comparecencia también de la presidenta del Banco Central Europeo, por lo tanto, segunda ronda de pistas que nos puede traer de cara a este trimestre próximo y, por supuesto, también tenemos las famosas nóminas no agrícolas de Estados Unidos, que siguen estando y siguen encadenando varios meses muy malos, si bien es cierto positivos, dentro de lo que es el histórico son meses realmente flojos y cualquier soplido negativo, sobre todo teniendo en cuenta que el PMI de servicios entra en recesión, cuidado, 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 que esto lo que puede provocar es que nos encontremos con una pérdida de empleo, puede que nos encontremos con una tasa de desempleo que pasa del 4 al 4,1 y se puede liar. Y por supuesto, si todo esto que os he contado no fuera poco, si todo lo que os he contado os parece cosa menor, deciros que incluso al cierre de la tarde tenemos declaraciones de Jerome Powell justamente antes de la apertura americana. Por lo tanto, ¿qué implica todo esto? Lo que implica todo esto es movimientos muy agresivos jueves y viernes. Por lo tanto, el euro dólar, si lo queréis operar o si lo queréis evitar, al igual que el oro, el jueves y el viernes, cuidado porque se puede venir una buena. Dicho esto, desde el punto de vista técnico, pues yo ya os lo he dicho, desde el punto de vista fundamental, creo que es evidente que esta zona de aquí es una zona que le va a costar romper entre hoy lunes, que ya está prácticamente finalizando, el martes, el miércoles, pero lo que sí que queda claro es que a partir del jueves, esta vela de hoy se puede totalmente evaporar y nos volver a situar en esta zona o simplemente podemos situarnos aquí. ¿Por qué? Porque todo depende de lo que diga la presidenta del Banco Central Europeo. Ahora bien, si me preguntáis cuál es mi impresión respecto a las nóminas no agrícolas, lo que sí os puedo decir es que las nóminas no agrícolas y el desempleo probablemente sufran más de lo que pensamos. Este riesgo arancelario simplemente puede traer cosas negativas y, por supuesto, lo que pienso que puede hacer el Banco Central Europeo en esta situación es descartar totalmente ya más bajadas de tipos de interés, por lo menos en el mes de abril y en el mes de mayo, y seguramente lo den a entender. Por lo tanto, desde mi punto de vista, es cierto que puede haber algún movimiento, alguna corrección, es una vela muy agresiva, pero yo sigo siendo alcista este año, al menos en el euro dólar. Por lo tanto, creo que esta zona de aquí no nos descartaría por lo menos llegar hasta la zona del 1,052, pero ya os voy a poner una salvaguarda. Como siempre os digo, depende de que Donald Trump en unas horas no diga una cosa que pueda revolucionar todo el análisis. Por lo tanto, siempre os digo, estaros atentos a todas mis redes, que ahí tenemos actualizaciones. Desde el punto de vista técnico, aunque esta semana sea también difícil, por ejemplo, poner las bandas de Bollinger, el RSI estocástico, ponemos el MAC. Fijaros lo que tenemos. Lo que tenemos ahora mismo es un MAC completamente desestructurado, tenemos cruces en el RSI estocástico, en fin, ¿qué es lo que nos viene a decir todos estos indicadores? Pues básicamente una realidad. No hay una tendencia ni una dirección clara. ¿Por qué? Porque estamos a merced totalmente de las noticias que nos vienen día a día y hora a hora. Entonces, ¿qué es lo que podemos también pensar que puede ocurrir con el oro? Evidentemente, ¿no? Yo simplemente aquí tengo los dibujos de lo que dibujé ayer en el directo, porque hubo gente que me preguntó, como suele ser lógico, por el oro, cómo empieza la semana. Lógicamente, esta salida no tenía ningún sentido, teníamos un rebote al alza y todas estas tensiones, toda esta inversión, todo este de depreciación que estamos teniendo del dólar porque se fortalece el euro dólar, más concretamente el euro, pues hombre, yo creo que aquí estas bajadas de la última semana han sido muy agresivas. Problema, estamos llegando a esta zona de mínimos. ¿Terminará de romper además que coincide con la media de Bollinger? Tengo dudas. Todo dependerá de lo que veamos el miércoles y también de ese PMI de servicios que nos pueda adelantar una bajada del empleo. En caso de que caiga el empleo, en caso de que nos encontremos completamente con unos PMIs que salen mal, no solamente el manufacturero, sino también el de servicios, o incluso que también tengamos unas palabras negativas por parte de Powell el viernes, oro al alza. No hay otro motivo. Y volvemos al mismo. Rusia todavía no llega a un acuerdo con Ucrania. Todavía esa negociación que prometía que se iba a solucionar la semana pasada voló por los aires. Por lo tanto, ahora mismo los motivos del oro para ser bajistas son realmente pocos o ninguno. Por lo tanto, oro alcista, oro
podéis pensar, bueno, puede haber alguna corrección, siempre lo digo, es normal, hay volatilidad, estamos en uno de los mercados más volátiles de la historia, pero sin duda alguna desde el punto de vista fundamental todo va al alza. Y os dais cuenta que hay perfectamente un espacio tremendamente grande para incluso lograr llegar a máximos históricos sin romper las bandas de Bollinger. Por lo tanto, yo creo que resulta evidente que en esta dirección a nadie se le escapa que podemos jugar en cualquier banda. En este caso, también os digo, pues hombre, que si ponemos un RSI estocástico, al igual que ocurría, o podemos poner incluso un MAC, ¿no? En este caso, fijaros lo que tenemos, pues hombre, a ver, a mí se me antoja, cuanto menos difícil, pensar, ¿no? Que fijaros, el MAC está perdiendo fuerza bajista, estamos teniendo un cruce del RSI estocástico al alza, pero después de varios falsos cruces. Por lo tanto, os digo que ahora mismo hay muchísimas dudas desde el punto de vista técnico, sobre todo precisamente por esas dificultades. Ahora bien, si solamente tenemos en cuenta el cruce y esto, también vuelve a lo mismo, vuelve a validar la posición que os estoy trasladando de que el oro esta semana, si no se mantiene lateral, cuanto menos puede ser alcista. Y luego vamos a hablar, como siempre os digo últimamente, del elefante en la habitación. Vamos a hablar del Bitcoin. Sí, el Bitcoin, ¿qué es lo que ha ocurrido? Entrando en detalles, pues lo que ha ocurrido es que anunció Donald Trump un posicionamiento de Estados Unidos en criptomonedas. Y claro, yo ya venía diciendo ayer, cuidado, esto tiene trampa. Y os explico el por qué. Salió una noticia, una persona, agarraros, con 200 millones de dólares, pocas horas antes, con un apalancamiento de 50 veces. Es decir, es como si hubiera invertido 1.000 millones de dólares en el Bitcoin. Se metió en largo justamente unas pocas horas antes de que ocurriera esto. Probablemente no sea casualidad, pero lo que os quiero decir es que es un mercado que realmente a mí me parece que no tiene la transparencia y, por supuesto, cuando hay instituciones como el gobierno americano haciendo negocio con ello, me parece realmente extraño. Alguien que haya hecho esto, ya os adelanto que sin duda alguna tenía información privilegiada porque es imposible hacer un timing tan exacto y, sobre todo, jugándote 200 millones de dólares con un apalancamiento prácticamente ilimitado. Ahora bien, todo esto se sabe, todo esto sabemos y como os comenté ayer en el directo, realmente el Bitcoin, una cosa es que Donald Trump haga un anuncio y otra cosa es ver quién lo compra, cómo lo compra, con qué presupuesto, encargo a quién, cuánto tiempo se van a dar las compras, cuándo se van a realizar las compras, en base a qué. Una cosa es que él lo diga y otra cosa es que eso se ejecute de una manera tan rápida, ¿no? Al final hay mecanismos en el gobierno americano que resultan lógicos y evidentes, ¿no? Por lo tanto, una cosa es el anuncio, otra cosa es la pérdida de poder y una vez ya el anuncio se dé, haya una firma, incluso puede que la parte de inversión de hoy de Donald Trump vaya en esta dirección, pues una vez hecho esto ya empezaremos a ver cómo esto se termina de materializar. Pero lo que queda claro es que si hay gente utilizando información privilegiada respecto al Bitcoin, respecto a esos movimientos y que además están aprovechando de ellos, yo sería bastante escéptico con invertir en criptomonedas. Siempre os lo digo, es un mercado muy salvaje y podéis tener suerte y estar en el lado correcto de la historia. Pero lo que está claro es que igual que podéis haber vendido aquí y haberos hecho de oro, que ya os decía que era una buena venta, también os digo, esta zona de aquí era una muy buena zona de compra y yo creo que todos habéis salido contentos después de las últimas semanas. Yo ahora mismo sí que me mantendría fuera a la espera de lo que ocurra esta semana y, por supuesto, lo que siempre os digo es paciencia, paciencia y paciencia, que esta semana es realmente complicada. Así que dicho esto, espero que os haya gustado el análisis. Ya sabéis, como siempre, pues dejar un like, un comentario, seguirme en todas mis redes y nos vemos en próximos análisis. Un saludo y hasta la próxima.